Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos del fútbol en los últimos días. Se trata de lo ocurrido en el estadio de Vallecas durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Este encuentro, que debería haberse centrado en lo deportivo, quedó empañado por cánticos racistas hacia Vinicius. La reacción del jugador brasileño y las posteriores denuncias presentadas por la Liga. Prepárate porque vamos a analizar este caso en profundidad. Desde los hechos ocurridos, las estadísticas alarmantes sobre el racismo en el fútbol, hasta las implicaciones legales y sociales que este caso ha generado. Así que venga, comenzamos. Estoy más feliz que una perdiz porque mirad lo que me ha enviado New Balance, las nuevas zapatillas que usa Endrick, el jugador del Real Madrid, ahora mismo en la actualidad. Mirad qué bonitas son. Verdes. Estas son las que usa en los partidos, ¿eh? Bueno, el partido que terminó con un emocionante empate 3-3 no fue noticia únicamente por lo deportivo. Durante el encuentro, un sector de la afición del Rayo Vallecano, que hay que decirlo todo, dirigió cánticos ofensivos y racistas hacia el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Entre los insultos más repetidos estuvo el cántico Vinicius balón de playa. Este no es un caso aislado en el fútbol español, pero sí uno más que afecta al mismo jugador, quien en los últimos años se ha convertido en un blanco recurrente de insultos racistas en los estadios. Al finalizar el partido, mientras se dirigía al túnel de vestuarios, ya sabéis que tienen que cruzar todo el campo para meterse por donde la zona de los ultras, por así decir, Vinicius respondió a esos cánticos con un gesto controvertido, por decir así. El brasileño hizo un movimiento con las manos indicando que el Rayo Vallecano descendería a segunda división. Hizo más o menos así. Este gesto fue captado por las cámaras, generando una enorme controversia en redes sociales. Algunos lo apoyaron por defenderse ante los insultos, mientras que otros lo criticaron, alegando que no debe responder a la afición de esa manera. En respuesta a lo sucedido, hoy hemos visto y estamos viendo aquí en el canal que la Liga ha anunciado que denunciará a ambos comportamientos. Primero, los cánticos racistas de la grada del Rayo Vallecano hacia Vinicius Junior, y también, ojo a la sorpresa, también el gesto del jugador brasileño hacia la afición. Increíble. Luego lo hace, por ejemplo, Jiménez en el Atlético de Madrid. Bueno, la última jornada no, la penúltima jornada, y no pasa nada. Lo hace Araujo y no pasa nada. Increíble, de verdad. Increíble el relato contra Vinicius Junior. Esto es para mear y no echar gotas, de verdad, porque es que no puede ser que contra Vinicius sea todo. Ambas denuncias serán presentadas ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y también ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia en el deporte. Esto deja abierta la posibilidad de sanciones tanto para el club como para el jugador, dependiendo de la valoración de las autoridades competentes. Javier Tebas, nuestro increíble Javier Tebas, presidente de la Liga, ha reiterado que no se tolerará ningún tipo de comportamiento racista en el fútbol español. Según Tebas, estos incidentes deben ser castigados con la máxima severidad posible, tanto en los tribunales deportivos como en los penales. Pero claro, el caso de Vinicius no es nuevo, ¿eh? El jugador brasileño es que ha sido víctima de múltiples actos de racismo en estadios españoles en los últimos años. Según periódicos e informes recientes, en los últimos 2 años, Vinicius ha sido blanco de al menos 16 incidentes de abuso racista en distintos estadios del país.
En junio de este año, 2024, 3 aficionados del Valencia fueron condenados por insultos racistas dirigidos a Vinicius Junior durante un partido en Mestalla, ¿os acordáis, no? La que se lió ese día. La sentencia incluyó 8 meses de prisión y una prohibición de acceso a estadios por 2 años, si no me equivoco. Además, según datos recopilados por el Movimiento contra la Intolerancia, los incidentes del racismo en el deporte han aumentado un 25% en los últimos 5 años. Es que es una barbaridad. Estos datos son alarmantes y reflejan una problemática profunda que no solo afecta a Vinicius, sino a muchos otros jugadores, especialmente aquellos de origen africano, sudamericano o caribeño. El Real Madrid, como institución, ha mostrado su respaldo total hacia Vinicius Junior y ha condenado de forma tajante los cánticos racistas. De hecho, el club ha actuado como acusación particular en otros casos relacionados con insultos dirigidos a sus jugadores. Por su parte, el Rayo Vallecano ha emitido un comunicado, obviamente y lógicamente, donde rechaza cualquier comportamiento discriminatorio en su estadio. No obstante, aún no se ha pronunciado específicamente sobre los cánticos hacia Vinicius, ni ha tomado medidas visibles contra los implicados. En redes sociales, este caso ha generado un intenso debate, sobre todo en la red social antigua Twitter, ahora actual X. Por un lado, muchos defienden a Vinicius como víctima de un sistema que no actúa con rapidez ni firmeza contra el racismo. Por otro lado, algunos critican al jugador por su reacción, argumentando que debería mantenerse ajeno a los comentarios de la grada. Eso es lógico, sí, es lógico. Pero me parece increíble el acoso y derribo que está sufriendo Vinicius, tanto en la grada como de forma institucional. A nivel legal, este caso podría ser relevante para sentar precedentes en España sobre cómo tratar los casos de racismo en los estadios. Recordemos que en septiembre, hace muy poquito, de 2024, un juez condenó a 12 meses de cárcel a un aficionado por insultos racistas dirigidos a Vinicius y a Samu Chukwueze durante el partido del Villarreal. No sé si os acordáis, o no sé si he clavado los datos exactamente, pero creo que fue así. Este tipo de sentencias buscan disuadir a los aficionados de cometer actos racistas, pero muchos consideran que las sanciones actuales son insuficientes. A nivel social, este caso refleja la persistencia de problemas estructurales en el fútbol y en la sociedad española. Organizaciones como el Movimiento contra la Intolerancia han señalado que los estadios son espacios donde a menudo se normalizan conductas que en otros entornos serían inaceptables. Lo ocurrido en Vallecas nos obliga a reflexionar. ¿Por qué sigue siendo tan difícil erradicar el racismo de los estadios? ¿Por qué? ¿Qué papel tienen los clubes y las instituciones para prevenir estos comportamientos? Y sobre todo, ¿cómo podemos garantizar que el fútbol sea un deporte inclusivo y respetuoso para todos? Bueno, ahí lo dejo en el aire, pero Vinicius es un jugador joven, talentoso y con un gran futuro por delante. Pero casos como este no solo afectan su desempeño en el campo, sino también su bienestar personal y emocional. Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué crees que debería hacerse para erradicar el racismo en el fútbol? Déjame tus comentarios aquí abajo, en la zona de comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle al like al vídeo para ayudarnos a seguir creciendo, a seguir creando contenido como este. Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué crees que debería hacerse para erradicar el racismo en el fútbol? ¿Se puede? ¿No se puede? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal,
activar la campanita y darle al like al vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.